Bienvenidos a un espacio de análisis de narración oral, un laboratorio de cuentos, un lugar para estudiar pequeños videitos de grandes cuenteras, de grandes cuenteros, e intentar responder la pregunta: ¿qué los hace tan buenos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están poniendo en juego? ¿Cómo abren? ¿Cómo cierran? ¿Cómo se manejan con el público? ¿Cómo muestran? ¿Y cómo ocultan? Esto es Laboratorio de Cuentos. Hoy, en el primer episodio de Laboratorio de Cuento, vamos a ver a Carolina Rueda obrando un pequeño milagro cuentero: generar movimiento en la absoluta quietud. 1 minuto y medio de Carolina Rueda. A la gallina, cocorollo, cantaba el gallo, cocorollo. A la gallina. Muy bien, porque yo esto no lo voy a cantar sola, pero además necesito que me ayuden con la coreografía, es decir, con el movimiento de hombros. O con el movimiento que me enseñó un niño que es, yo hacía cocorollo, cantaba el gallo, y me dice un niño, no, cocorollo, cantaba el gallo, cocorollo. Los niños de bachillerato también, bueno, los de atrás, el trío allá de los mayorcitos me pueden ayudar también. El que no lo haga conmigo le toca salirlo a hacer solo aquí. Bueno, vamos, 1, 2, 3, cocorollo. Cantaba el gallo, cocorollo, a la gallina, cocorollo. Cantaba el gallo, cocorollo, a la gallina. Bueno, imagínense que esto lo cantaba mi abuela. Pero a ver, si yo soy gordita, mi abuela era gorda. Gorda, pero gorda, gorda. Gorda, pero gorda, 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 gorda. Y tenía unas tetas grandes, grandes, grandes. Miren, ¿cómo serían las tetas de mi abuela? Que cuando yo la iba a visitar, yo salía corriendo, la abrazaba, miraba para arriba y solo veía las tetas, las tetas, las tetas, las tetas, las tetas. Y entre las tetas mi abuela se guardaba cosas. Hermoso, brillante, acaba de hacer un montón y con bastante poco, con mucha maestría. Vamos a verlo de nuevo analizándolo, préstenle atención a cómo va convocando el público. La función, yo vi unos minutitos antes, el video está en YouTube, no es la función mejor barajada del mundo. La gente está como medio parada en la puerta, hay 3 rolingas haciendo quilombo contra una columna, eso me imagino yo por las cosas que dice. La tiene que capear, la tiene que ir llevando, no le tocó una gran mano, pero fíjense cómo la lleva. Arranca con la cancioncita, los hace mover, los hace responder, y presten la atención sobre todo al momento en el que arranca el cuento, el pasaje de la retórica, de la conversación, de la captación del público al momento del cuento. Lo hace con mucha maestría. Fíjense también lo que hace con la palabra gorda, lo que hace con la palabra tetas. Cuánta música se puede sacar de esas dos palabras. Vamos a verlo de nuevo y vamos a analizar cómo Carolina Rueda empieza a contar un cuento. A la gallina. Muy bien, porque yo esto no lo voy a cantar sola, pero además necesito que me ayuden con la coreografía, es decir, con el movimiento de hombros. O con el movimiento que me enseñó un niño que es, yo hacía cocorollo, cantaba el gallo, y me dice un niño, no, cocorollo, cantaba el gallo, cocorollo. Los niños de bachillerato también, bueno, los de atrás. Ahí están, los rolingas del fondo, hay que convocarlos también, los necesitamos, chicos. El trío allá de los mayorcitos me pueden ayudar también. El que no lo haga conmigo le toca salirlo a hacer solo aquí. Bueno, vamos. 1, 2, 3, Miren, ya está, ya le dijo a la gente que tenía que pasar, ya los hizo moverse, ya le llamó la atención con mucha clase a los que estaban ahí en el fondo haciendo quilombo. Miren cómo va a pasar de esto al cuento. Intenten darse cuenta cuándo pasaron del mundo de la canción al mundo del cuento. Cocorollo, cantaba el gallo, cocorollo, a la gallina, cocorollo. Cantaba el gallo, cocorollo, a la gallina. Bueno, imagínense que esto lo cantaba mi abuela. Pero a ver, si yo soy gordita... ¡Pum!
De una. Aparte, intenten escucharlo y hacer lo que ella dice. El cocoroyo, cantaba el gallo. Vos estabas sentado en el piso o en una silla de plástico haciendo pa, para, pa, tara, ta, tara. Y mientras estabas así, haciendo esto, de pronto el cuento ya empezó. Entonces bajaste y lo empezaste a escuchar. Quieras o no, te metió adentro del cuento. Aunque seas uno de los que estaba en la columna, uno de los que estaba en la puerta que no se animaba a entrar, uno que llegó ahí porque no sé qué, ya estás adentro del cuento. Hermoso pasaje del momento retórico, que lo hizo con una canción, el momento de captatio, de disposición del público, al momento de la narración. Ahora, ya te enganchó, ya te metió adentro. Quieras o no, ya estás renarrado, amigo. Pero vamos a ver qué hace ahora, una vez que te metió ahí adentro del cuento. Gordita, mi abuela era gorda. Gorda, pero gorda, gorda. Gorda, pero gorda, gorda, gorda. Gorda, 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 gorda. Y tenía unas tetas grandes, grandes, grandes. Miren, ¿cómo serían las tetas de mi abuela? Bueno, esperen, hasta ahí porque ya ocurrieron varios milagros. Tema y variación de una única palabra. Fíjense lo que hace con la palabra gorda, que encima es un adjetivo. Recordarán aquello de que el adjetivo detiene las narraciones porque la narración es sujeto y verbo. Bueno, acá hay un único adjetivo. La narración todavía no arrancó, recién está haciendo el setup, recién está presentando a algunos de los personajes y sin embargo miren musicalmente lo que pasa, ya nos está adelantando qué vamos a escuchar en este cuento, nos está enseñando cómo este cuento quiere ser escuchado. Es una montaña rusa. Son dos frases, una que se compone de la repetición, dos frases musicales de la palabra gorda, 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 gordísima, y la segunda que dice, y tenía unas tetas grandes, grandes, grandes. ¿Sí? Piensen en la frase, mi abuela era gorda y tenía unas tetas grandes. Y fíjense cómo lo dice esta mujer. Mi abuela era gorda, 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 gordísima. La palabra gorda se va engordando, va siendo desmesurada, va siendo hiperbólica y cuando está en el clímax de ese creyendo bastante espiralado que hizo a la manera de Rossini, porque no es que dijo mi abuela era gorda, 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 gorda. No fue un creyendo vertical, sino en espiral. Y fíjense también cómo se va moviendo en el espacio. Mi abuela era gorda, gorda, gordísima. Cada vuelta que da gorda va creciendo. Y cuando está en el clímax, hace una pequeña pausa, una nota, ni siquiera un compás, de silencio. Y desde ahí arriba dice, y tenía unas tetas. Miren, escúchenlo de nuevo. Gordita, mi abuela era gorda. Gorda, pero gorda, gorda. Gorda, pero gorda, gorda, gorda. Gorda, 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 gorda. Y tenía unas tetas grandes, grandes, grandes. Miren cómo... Es tema, es como pregunta y respuesta, ¿no? Gorda, gorda, gorda. Y tenía unas tetas, lo saca de acá arriba, cambia un poquito el timbre, pero es una voz bastante alta. Y tenía unas tetas grandes y vuelve a repetir de manera atenuada el mismo procedimiento de gorda, pero con la palabra grande. Solo que este creyendo es un poquito más compactado. Y el cuento va a seguir, es 1 minuto y medio, pero está haciendo un montón de cosas. Volvamos a escuchar esa parte y fíjense cómo pasa de describir las tetas a arrancar la narración. Gordita, mi abuela era gorda. Gorda, pero gorda, gorda. Esto es música. Gorda, pero gorda, gorda, gorda. Gorda, 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 gorda. Y tenía unas tetas grandes, grandes, grandes. Miren, ¿cómo serían las tetas de mi abuela? Que cuando yo la iba a visitar, yo salía corriendo la... Esto es hermoso. También intenten fijarse los ojos de ella y cómo es la perspectiva, ¿no?
cuando marca que la abuela es gorda es como si estuviera afuera, y ya la de las tetas grandes es la subjetiva de la niña que va a ser la protagonista de la historia, ¿no? Pues son grandes así, desde la mirada de alguien bajito. Y fíjense también cómo, cuando yo les digo que hace distintas voces, no es que caracteriza voces, como podríamos ser la voz de un personaje o esto que lo otro, sino piénsenlo en voces musicales organizadas en distintas alturas. Hay voces que son más altas, voces que son más bajas y voces que son medias. Cuando empezó a decir las tetas eran grandes, 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 también porque estaba en la subjetiva de esta niña, estaba en una voz un poquito más alta. El timbre de ella en general, la altura de la voz era más alta, era más aguda. Y de ahí pasó de golpe a una voz media, donde nos va a empezar a contar el cuento. Porque todo el cuento no lo puede contar así. Porque si contara todo el cuento así, eso que hizo al principio no valdría nada. Eso es una introducción musical para que nuestras orejas ya probaran el contraste, el plato fuerte, y después pudieran seguir adelante con la narración. Abrazaba, miraba para arriba y solo veía las tetas, las tetas, las tetas, las tetas, las tetas. Y entre las tetas mi abuela se guardaba cosas. Entonces, por ejemplo... Y ese silencio, ¿no? Y entre las tetas mi abuela se guardaba cosas. Por ejemplo, ese es el silencio que después va a tener que llenar todo el cuento. ¿Qué se guarda? ¿Cómo cosas? ¿Qué se guardaba esa mujer en las tetas? Vamos a analizar hasta acá solo 1 minuto y medio de Carolina Rueda abriendo un cuento. Esto ha sido todo por hoy, mis amigos, mis amigas. Nos vemos tal vez la semana que viene, tal vez en algún otro momento, analizando a otro gran cuentero, a otra gran cuentera en esto que fue Laboratorio de Cuentos. Adiós.